Bueno, vamos a presentarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la segunda charlita que hacemos por Zoom. Somos tres en línea. Nos encuentran en nuestro Instagram, tresenlinea.studio. Somos Val García Durán, Alejandra Clatterbach y yo, Natalie Beauvois, que bueno, armamos este espacio en donde vamos a ir subiendo propuestas destinadas a los que aman los libros y las ilustraciones. Y bueno, nuestra intención es generar una gran comunidad para ir compartiendo conocimientos. Algunos serán gratuitos, otros arancelados. Los invitamos a que visiten nuestro Instagram y el canal de YouTube porque vamos a estar subiendo las charlas también. Para informarse, bueno, sobre las próximas charlas, cursos, bueno, y talleres. De hecho, ya les vamos tirando así como primicia. La próxima charla tenemos un invitado que yo quiero muchísimo, que es Quique Alcatena, que es un dibujante, maestro y gran referente de la historieta argentina, además de una hermosa persona. Así que bueno, están invitadas, ya vamos a publicar dentro de poquito el formulario para que se puedan ir anotando. Y va a ser el viernes 22 de agosto a las 19 horas. Así que bueno, ya saben, primicia total para los que están acá en la charla que vamos a tener aquí que como invitado. Bueno, y ahora sí nos vamos con nuestra invitada, que estamos súper felices de estar acá con Anabela Franco en nuestro Zoom. Anabela es escritora de ficción juvenil y de narrativa femenina y también es profesora en letras y ciencias de la comunicación y correctora literaria. Ella es autora de 25 libros publicados en Penguin, Ediciones B, B&R Editoras, El Ateneo, Vestales y Del Fondo. La saga Brillarás, Serás y Vivirás es bestseller y longseller. Otros de sus libros bestsellers son Nada más que una noche, Saga Rebelión y Camino al placer. Ahora sí, bienvenida Anabela, para nosotras es un lujo que estés acá. Y bueno, una de las primeras preguntas que estuvieron planteando por ahí en el formulario es sobre tu proceso creativo. No sé si quieres contarnos algo de eso. Hola, bueno, primero muy buenas tardes para todas. Para mí también es un gusto encontrarme con ustedes. Bueno, el proceso creativo empieza con una idea que surge de cualquier cosa, de cualquier parte. Me ha pasado, no sé, de ver una imagen y que eso de ahí surja una idea, ver una escena de una película y que surja una idea y querer una escena. A ver, por ejemplo, voy a contar el ejemplo, así no parece que una después escribe la película. Pasé por un canal y había un hombre hurgando en la tierra. Yo dije, hay un hombre hurgando en la tierra. Y eso a mí me despertó una historia que después fue Por si el tiempo olvida tu nombre, que no sé ni qué película era. O sea, por eso nada que ver mi novela que está en Argentina en los años 50 con esa película que era, no sé, yankee, qué sé yo, ni idea de dónde, pero la cuestión es que eso, ¿no? Ver una imagen o escuchar una canción o un tweet me ha despertado la idea para una novela. Entonces, la verdad es que el proceso creativo mío, por lo menos, empieza así, con una idea, o si no, con un tema que quiero trabajar o que quiero abordar. Entonces, bueno, comienza el proceso de investigación, de interiorizarme en esa cuestión, aunque sea con algo básico, y luego a medida que voy escribiendo voy profundizando con personas que entiendan del tema, material bibliográfico y demás. Y bueno, y ahí comienza la aventura de escribir, que tiene mucho de pasión, pero también tiene mucho de trabajo, realmente. No es sentarse y volcar la idea y nada más, sino que hay detrás mucha preparación. Bueno, y escribo cuando tengo tiempo, porque realmente trabajo de otras cosas también. Soy profesora de literatura, estoy trabajando en edición de libros, entonces la verdad es que tengo mucho tiempo ocupado, pero bueno, lo disfruto muchísimo de todos los lugares, ¿no? Bueno, y después de que escribo la novela, en el tiempo que me lleve, cada historia tiene su ritmo. La releo varias veces, una vez cuando la termino, después dejo pasar un tiempo, la releo antes de entregarla a la editorial que la vaya a publicar. Así que bueno, es mucho trabajo y después se relee muchas veces también en el proceso de edición, ¿no? Y antes de que llegue a ser libro. Y Ana, si hay un bloqueo, ¿qué haces? Y depende de la historia a veces, o depende de cuán grave sea el bloqueo, digamos. Puedo forzar la escena que me bloquea si sé que es una escena hasta que la paso, sigo y después la releo y veo si quiero cambiar Y algo. volvés. Claro.
claro, vuelvo para atrás y si no, espero, hago otras cosas mientras tanto. Por ejemplo, ahora desde lo último que terminé, no estuve escribiendo nada nuevo, no tengo ganas, no me sale, no sé. Así que bueno, me estoy dedicando a otras cosas. Y si van a ir saliendo otros libros que tengo escritos, ¿no? Y que también revisiones de libros míos, que son 28 publicados, así que es un montón. Bueno, hay muchos que ya no se consiguen los del principio, entonces esos los vamos a ir reeditando con Del Fondo. Así que bueno, en esa estamos. Ana, Estás con Del Fondo ahora. Eh, sí, en este momento sí. El último igual salió por el Ateneo, el anterior salió por Del Fondo, o sea, bueno, son un momento así como de muchos cambios, pero sí, sí, en este momento con Del Fondo. Ana, Antes estaban con... disculpa, acá hay una pregunta de Alexa que ella quiere saber cuánto ha sido lo que más te tardaste en escribir un libro. Y puede ser un año más o menos, o un poco más. Y lo mínimo era hasta hace unos libros atrás, 3 meses lo mínimo, y después pasó a ser un mes. Yo no puedo creer que escribí una historia que encima tuve que investigar un montón para esa novela en un mes. O sea, no sé cómo hice realmente. Ahora mi mínimo es ese, pero era 3 meses. No, no es lo normal, digamos, yo no puedo escribir en un mes, no sé cómo, realmente qué pasó ahí. Pero Te bueno, bajó sí. la inspiración Mucho feroz. oficio, mucho Pero oficio. como que te digo, trabajé un montón porque me leía hasta reglamentos de algo, ¿no? No puedo, bueno, contar mucho, pero reglamentos de eso y eran muchas páginas en inglés encima, o sea que no, al no ser la lengua materna de una, tardás un poco más. Y no sé cómo hice realmente para hacerlo en un mes. Ana, y te hago una pregunta que también acá preguntaban. Y cuando largás, ponele un nuevo libro, o sea, o tenés una idea de una nueva historia, empezás a escribir. Me imagino que por ahí no sabés cómo va a terminar. O sea, que eso de repente va surgiendo, o ya te haces como un plan, un mapa, y más o menos sí sabés cómo va a desarrollarse, o sea, como un esquema inicial y sabés el final. Tengo una idea, sí, tengo una idea, pero siempre digo, tengo el principio, el final, que puede variar de todos modos, y el medio es como un desarrollo que se va dando con unas relaciones de causa-consecuencia, con cada cosa te va llevando a ese desenlace que una quiere y a veces, como dije, cambia o no sé si del todo, pero sí un poco. Qué sé yo, siempre cuento el ejemplo de Abdicación, que es el tercero de la saga Rebelión, Alienación, Abdicación, y donde se resolvía todo el conflicto y yo tenía una idea en mente de cómo iba a terminar, de repente me estaba haciendo un té una tarde y se me ocurrió otra cosa que nada que ver, y dije, esto es genial, pero digo, no, a ver, cálmate porque los lectores te van a matar si haces esto, entonces combiné las dos cosas, o sea, hice un poco de lo que yo pensaba que era genial, digo, estaría zarpado que pasara esto, y dejé un poco de lo otro que estaba al principio, entonces hay que negociar con una misma, ¿no? De qué hacer, digamos, porque el libro no es solo para mí, sino que es también para otras personas. Pero bueno, no, me van a matar y se van a querer morir, entonces, bueno, no, Ya nos vamos a... hace llorar siempre como para que sí, Ay, la sí, constante, bueno, eso sí. llorar van a llorar, qué sé yo, o sea, sí, sí, eso va a pasar, también se van a reír, o sea, no es que mis libros son todo un gran drama, pero bueno, y además te dejan como el corazón calentito, digamos, ¿no? Como que las historias eh, te dejan una buena sensación cuando cerrás el libro. Bueno, no quiere leer para deprimirse, la Para verdad es sufrir. para eso tenemos la vida cotidiana. Entonces, por más que sufras con los libros, terminás con el corazón contento, digamos, ¿no? Y bueno, lo importante para mí es que la persona haya atravesado emociones, sentimientos, a medida que va leyendo la historia, que le despierte ideas, ¿no? De cosas que quiera, no sé, cosas nuevas para pensar o para debatir, ideas nuevas, qué sé yo, eso es lo que más me interesa. Y también reconocerse a veces, ¿no? En esos personajes, una identificación, decir, sí, a mí también me pasó esto. Porque esa era una de las preguntas, ¿cómo haces para generar esos personajes tan humanos? Claro, es que como trabajo exactamente con personajes que por más que el libro sea de ciencia ficción, policial, thriller, siempre tiene algo de romance, ¿no? En mis historias, ya sean juveniles o de adultos, pero sí son personajes muy cercanos, entonces me pasa muchísimo eso de la identificación y de que me escriban personas y me cuenten, me pasó lo mismo que a Liz, por ejemplo, de Serás, el último mensaje que me llegó ayer, creo, de esto refería a eso justamente, no me sentía Liz porque yo también esto y lo otro, ¿no? Es muy común que me lleguen mensajes así de la identificación. ¿Cómo se construye eso? Creo que observando mucho la vida cotidiana, a la gente,
Yo no soy psicóloga, pero me interesa mucho la psicología, entonces siempre estoy como mirando a las personas desde algún otro lugar, ¿no? Y voy como captando muchas cosas. No es que los personajes sean una persona que conozco en particular, pero bueno, sí sucede que hay como una combinación de factores o, no sé, es el retrato que una haga de la persona, ¿no? Y creo que eso hace que, del personaje, bueno, pero para una se sienten como personas al final y para el que está leyendo en definitiva también. Entonces me parece que ese es el modo, digamos, en que yo puedo crear este tipo de personajes. Y me encanta que a la gente le gusten, que se sientan identificados, que los valoren, porque realmente es como un sello, digamos, de mis libros, que sean personajes con los que, o que puedas conocer, ¿no? Si no es que no te sentís identificado o identificada, que sigas, conocí a alguien así, o siento que podría ser un vecino mío. Y vos sabés Claro, que eso es importante. vos cuando haces también un mood board, ¿no? Haces como todo un contexto que te vas imaginando, escenarios, cómo te imaginas a tu personaje, hasta en una playlist, ¿no? Porque en tus libros aparece, o lo publicás después, tipo, esta es la playlist, que cuando yo escuché o sea, ¿no? Como contanos eso, que está buenísimo. Y tengo, por ejemplo, yo siempre primero a los personajes los imagino yo, con los rasgos que quiero y demás, y después le busco cara de actores, modelos, qué sé yo, que puedan, cantantes, no sé, lo que sea, que puedan ser mi personaje. Bueno, algunos se parecen más que otros, porque son, no sé, o sea, más similares en sus rasgos, o qué sé yo, en lo que veo en la mirada, me gusta mucho mirar, ¿no? A ver la mirada que expresa esa persona, ¿no? Que elija. Entonces, bueno, a partir de eso sí busco a ver quién podría representar a mi personaje, a mis personajes en la vida real. También canciones, porque me llevan mucho a estar con la mente en la historia. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo otra cosa, no sé, voy manejando, por ejemplo, y tengo la playlist puesta de la novela, y así pasa que a veces son 6 meses escuchando las mismas canciones, y bueno, claro, cuando vivían acompañada, digamos, se querían morir, porque dice 6 meses hace que me tenés cuando tocaba Deja en algo, paz, claro, termina el música libro. no pasa nada, pero imagínate que tocaba Rammstein, ¿me entendés? O sea, se querían morir, pero bueno, seguimos. Y eso lo mandás a la editorial, como Eh, referencia o cómo haces. Yo soy muy ordenada, o sea, la verdad es que soy muy ordenada y mando siempre un brief editorial, porque, a ver, lo que les pasa a las editoras conmigo es que, como mis historias son, o sea, están tranquilas de que saben que van a encontrar un buen material para publicar y demás, pero no saben bien qué se van a encontrar, porque esto también me lo dice mucho, me lo dicen los lectores, ¿no? O sea, yo sé que tus libros no son todos iguales, entonces sé que voy a Claro. encontrar tu sello, tu estilo, pero son historias muy diferentes entre sí. Entonces, ay, aquí venía esto porque me distraje leyendo los comentarios. Vos no te, olvídate que nosotros estamos pendientes de eso, chuma. No, si se lo mandás a la editorial como referencia para las tapas, por ejemplo. Sí, sí, ya me acordé. Bueno, entonces hay un link donde los escribo para que se queden tranquilas, pobres, pues no, abren el archivo y no saben qué van a leer. Entonces digo, bueno, no, yo les armo todo ordenado por público objetivo, temas de la historia, o sea, todo, les hago un resumen, una sinopsis y un resumen, y ahí pongo idea comercial. Entonces, ¿qué me imagino yo para promover esa historia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ahí también suelo poner qué me imagino para la tapa o qué estilo de tapa me gustaría que tuviera la novela, ¿no? Bueno, hay editoriales que prestan más atención a eso, cuando el autor dice, imagino esto, y quieren hacer lo que uno imaginó, lo ven comercial, lo ven viable, entonces, bueno, está bárbaro, y hay otras que la verdad ignoran por completo que una les dijo, quiero esto, Claro, me gustaría esto, y bueno, y ellos hacen otro trabajo, ¿no? A veces no he quedado muy contenta con las tapas, otras veces he quedado pero, alucinada, o sea, digo, bueno, no usaron mi idea, hicieron otra cosa que nada que ver, la de Brillarás, por ejemplo, mi idea era nada que ver y la verdad creo que la tapa quedó mucho mejor de lo que yo había propuesto. Entonces la realidad es que depende, ¿no? O sea, depende del claro, caso. Hay otras novelas que, bueno, lamentablemente no me gustó la tapa, pero ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo claro, hacer nada. sí. Bueno, Y porque esa era una de las preguntas también que alguien te había dejado y es si en la editorial te dan la posibilidad de elegir un ilustrador para tus tapas o cómo se manejan. Depende de la depende de la editorial, supongo.
de la editorial. Hay editoriales que sí aceptan que una sugiera y les diga, mirá, venía trabajando con tal ilustradora o tal ilustrador, me encanta, o otras veces te proponen ellos. Me ha pasado en una editorial que me propongan diferentes ilustradores, me mostraron el trabajo de cada uno y que yo diera mi parecer a ver de cuál creía que podía funcionar mejor, ¿no? Para el estilo de tapa que teníamos en mente. Entonces depende de la editorial, si hay algunas que te tienen muy en cuenta para eso y otras que te mandan 3 modelos ya de tapa hecha y vos tenés que decir cuál te gusta más y por qué, y punto. O sea, no. Y te dicen, bueno, gracias por tu opinión, pero nosotras vamos con la uno y vos te quedaste, a mí me gustaba la 3, Claro, pero no, es así. claro. Claro, depende del caso, sí, sí, depende mucho. Pero bueno, una vez puede sugerir, sí, sí, me ha pasado que sí. Ana, mira, ahí en el chat, Clarita quiere saber qué consejo le darías a alguien que recién está empezando a escribir su primera novela. Ok, hola Clarita, ¿cómo estás? Bueno, para empezar, que lea mucho. La verdad es que creo que uno se forma como escritor leyendo, como autor leyendo, entonces leer me parece fundamental. Y luego arrancar, porque una vez pasa con los escritores que están empezando, que tienen muchas ideas en su mente, pero no se animan porque no sé cómo encararlo, porque no sé, bueno, no importa, escribí lo que te salga, no importa que esté entrecortado, no lo estás pensando todavía para publicarlo, que tenga que estar con una estructura, entonces, hacé lo que te nazca. La cuestión es ejercitar la escritura. Entonces, no sé en qué estado está cada persona, ¿no? De las que quieren empezar a escribir, porque hay gente que ya hizo este paso. Entonces, bueno, ver, ¿no? En qué estado está, pero siempre seguir escribiendo y leyendo, tratar de captar esas cosas, cómo es la estructura de una novela, dónde cortar cada capítulo, o si son cuentos, cuál es la estructura de un cuento, ¿no? Entonces, ir captando cómo crear los diálogos, cómo usar los guiones de diálogo, las rayas de diálogo. Entonces una va adquiriendo un montón de herramientas que así te van dando soltura, porque si no te sentís como, estás muy insegura al principio si no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, empezar como sea y después a través de la lectura prestar atención a estos detalles para poder estructurar tu propia historia y sentirte más segura. Gracias. Acá Alexa también quiere saber si algún personaje ha estado inspirado en alguien que conoces o si una historia surgió a partir de alguien que conociste. Mm, no sé si surgió todo el personaje. Si a veces he hecho como mini venganza de ponerle el nombre de alguien que no me aguantaba, algún personaje de esos malos o el que se muere, ¿viste? Entonces le pones un nombre así, travesuras de esas, pero creo que basar así. Me pasó una vez que le había puesto a una protagonista el nombre de una amiga, pero solamente porque, no sé, me gustó ese nombre para el personaje y no podía avanzar porque sentía que veía a mi amiga en la cabeza y no era mi amiga. Entonces que no, se lo cambio porque no puedo. Entonces, depende, no sé si decir que alguien esté basado en alguien real. Sí, algunos personajes tienen más de mí que otros, realmente. Por ejemplo, Liz de Serás tiene muchas cosas que a mí me pasaban en la adolescencia, la autoexigencia, ¿no? Pues es un libro juvenil, justamente. La autoexigencia, mi modo de ver las relaciones, entonces ella tiene cosas en relación con su padre, ¿no? Después otro es Nick de Nada más que una noche, que parece mentira, pero un varón, o sea, tiene cosas mías en cuanto a su pasado, ¿no? A cosas que ha sufrido en su adolescencia, algunas anécdotas puedo incluir también, de hecho en 2024 hay alguna anécdota que me pasó de verdad, que cuenta la protagonista que se llama Kate. Entonces, ese tipo de cosas sí, pero no sé si es que creo que no hay un personaje así que esté completamente basado en alguien que conozca. Gracias. Acá Verónica Médico pregunta cuál es el libro que escribiste que te gusta más. Ay, qué pregunta, porque yo amo todos los libros que hago, me encantan todos, pero sí es verdad que hay algunos con los que quizás me siento más identificada o a los que les guardo un cariño especial por el motivo por el que nacieron, ¿no? O por los temas que tratan. Entonces, qué sé yo, diría, Háblame de lo invisible, es un libro para mí muy importante porque surgió de un duelo personal y creo que es una historia muy profunda y maravillosa que nos muestra a ver que nuestro dolor tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Entonces creo que es como algo que me gusta mucho. Después creo que me superé como escritora en 2023 y 2024. Me encantan esos libros porque creo que tienen que ver con nosotros como humanidad y no solamente con individuos, por más que los protagonistas sean personajes individuales.
También me gusta mucho Serás, de la saga Brillarás, realmente es uno de mis favoritos. Como escritora creo que me superé con Vivirás, pero Serás para mí como lectora, digamos, o como persona X, si no fuera la que lo escribió, me encanta también. Nada más que una noche también es un libro que disfruto muchísimo, que me encantó siempre. Lo escribí en 2006, se publicó en 2012, y bueno, ya tiene que salir la reedición, si Dios quiere, este año, y lo estoy así haciendo una remake, digamos, lo estoy actualizando un montón, me encanta, así que ese es uno que quiero mucho también. Creo que no me olvido de ninguno, así de los que tengo como más en el corazoncito ahora en este momento. Ahí justo Clarita está preguntando si volverías a reabrir o escribir otro libro relacionado con la saga de Brillarás. No sé, yo tengo un relato escrito sobre la hermana de Val, Villarás, pero bueno, yo dije muchas veces de incluirlo en la edición del libro que se reimprimió 8 millones de veces, porque como hoy contaste era bestseller y longseller, o sea, reimprimió un montón. Y bueno, en algunas yo dije, pongamos esto, que estaría copado, está bueno, todo el mundo me pide algo más. Y bueno, no pasó hasta ahora, pero nunca sabremos y quizás pueda pasar. Tengo y siempre tuve en mi mente como Alice y Jaden de más grandes, digamos, pero son los protagonistas de Serás, pero no creo que escriba esa historia, solo creo que va a quedar en mi mente. Pero bueno, veamos a ver qué pasa. Brillarás también está desde hace varios años opcionado para una serie, pero bueno, seguimos esperando, esos son procesos muy largos, pero bueno, da la esperanza ahí, entonces en ese momento quizás me dejen incluir el relato en Brillarás y puedan leer algo más. Y Ana, ¿eso te gustaría ver tus personajes llevados a la pantalla? ¿O te resultaría raro? O sea, ¿cómo sería eso? Me encantaría, me encantaría. El tema es que una tiene que ser muy consciente y el público también, pero bueno, esto cuesta un poco más porque una cuando es fan de un libro quiere que salga tal cual y son otros Eso, formatos. Entonces, claro. uno entrega el material, ¿no? Yo tengo firmada una opción, entonces bueno, varias veces se firmó ya porque se va renovando, donde yo tengo que ceder esos derechos y yo vi el piloto de Brillarás y no tiene tanto que ver. Entonces, wow, digo, o sea, tenés que reacomodarte, ¿no? Y decir, Claro. bueno, esto es así. Sí, a mí me encantaría igual. Yo confío plenamente en que las personas que están haciendo este trabajo saben hacerlo y saben hacerlo mejor que yo, porque son de audiovisual. Yo no soy del área audiovisual, yo soy del área literaria, de libros. Entonces, bueno, no es lo mismo, no es el mismo formato. Entonces, bueno, confío plenamente en que lo que sea que hagan va a estar bueno y además va a tener la esencia de mi historia, más allá de que cambien un montón de otras cosas, ¿no? Eso lo tenemos que aceptar. Así que en ese sentido soy como bastante de dejar, ¿no? Que hagan, porque si me aferro tanto a lo que es el libro y una no ve nunca ese proyecto concretado. Claro, seguro. Te hago, hola, me había muteado. Te hago una pregunta que acá también nos habían dejado, también un poco para los escritores más noveles. ¿Cómo se hace de repente el approach a una editorial? O sea, tú ya sos recontra conocida, imagino que ahora ya te llaman, pero no sé, tenés un manuscrito, ¿cómo haces el proceso? ¿Haces una selección viendo también un poco el material que publican? Yo que soy ilustradora me reinteresa para saber cómo es el proceso también del punto de vista de un escritor. Sí, totalmente, no te podés mandar a todas las editoriales porque yo quiero ubicar esto, pero no es tan así, tenés que fijarte qué están publicando. Si bien, bueno, surgen a veces proyectos, por ejemplo, cuando B&R Editora sacó el sello Vera, nadie sabía que iban a sacar un sello de novela romántica y hasta el momento no publicaban novela romántica. Eso puede ocurrir también, pero en este caso la editorial es normalmente la que sale a buscar autores, ¿no? Porque todavía es Y un ahí proyecto. ellos te buscaron, cuando sacaron el sello, ¿te buscaron o vos viste y viste la oportunidad y te presentaste? No, en realidad a mí me invitaron a ser parte de B&R Editoras en una feria del libro. Conocí a quien era la directora editorial de ahí en ese momento y yo no empecé con ellos publicando romántica, no existía Vera. Empecé publicando juvenil en BR Ya, en ese otro sello. Digo, empecé en BR Editora, o sea, yo ya tenía una trayectoria de ediciones de Penguin, bueno. Y después yo estuve ahí en el momento en que nació el sello Vera de algún modo y me habían invitado a ser la primera autora de Vera, pero no pude porque yo tenía un contrato con Penguin todavía.
y una no puede andar por ahí no cumpliendo con el que en su momento le dio una posibilidad, ¿no? Y le dio un espacio muy importante. Entonces, bueno, por ese motivo no pude empezar con ello. Entonces terminé, cumplí todo mi contrato con Penguin y después pasé entonces a Vera. Y ahí estuve bastante tiempo, digamos, hasta que, bueno, buenos cambios editoriales y me fui para otro lado, es así de simple. Pero bueno, la cuestión es que cuando una quiere contactar con una editorial, sí fijarse a dónde va a escribir, porque no es cuestión de escribirle a cualquiera, sino a quien publica el tipo de material que una tiene para ofrecer, no mandar el manuscrito así de una, porque los Eso te iba a editores, preguntar, sí, que mandás un extracto, una sinopsis. claro, están tapados de trabajo y la realidad es que no pueden leer tantos manuscritos que llegan. Yo lo que haría es o preguntar si están buscando tal cosa, ser muy específica en qué es lo que una está ofreciendo. O sea, tengo una historia, no sé, por ejemplo, una novela juvenil, romántica o realista o de ciencia ficción o fantasía, lo que quieran, lo que sea, tener en claro el subgénero, porque a veces pasa que los autores no tienen muy claro qué subgénero. Yo escribo, ¿no? O sea, tenés que saber qué estás haciendo. Entonces, ser muy específico en lo que estás ofreciendo. Así fue como contacté, por ejemplo, Ediciones B, más o menos que fue casi lo primero que publiqué, pero lo anterior como que no cuento, eran unos relatos en un libro para un público de Estados Unidos, ¿no? Nunca lo cuento realmente como parte de mis publicaciones, empezaron con Ediciones B, y fue así, mandé un mail a la editora, también es eso tan importante, saber a quién una le va a escribir, porque en el mail genérico como que puede caer medio en la nada, pero si una sabe a quién le va a escribir, bueno, mandé así un mail a la editora, mirá, tengo una novela romántica, histórica, le expliqué. En ese momento estaba escribiendo Por si el tiempo olvida tu nombre, y ella me dijo que no aceptaban material que no estuviera terminado de alguien que no conocían, y tiene toda la razón del mundo, ¿ven? Entonces no hagan eso. Bueno, entonces yo le dije, bueno, tengo otra terminada, pero yo qué hice, me fijé, yo vi que lo que estaba funcionando en el mercado en ese momento y lo que estaban publicando era romántica histórica, y yo escribía más contemporánea. Tenía algunas históricas, pero mi fuerte era lo contemporáneo, pero no mandé algo contemporáneo porque yo sabía que iba a tener menos posibilidades, mandé algo y le ofrecí algo histórico. Como me dijo que si estaba en proceso, no, pero que si tenía algo terminado, sí le interesaba, ahí le ofrecí otra cosa que sí tenía terminada. No era la que yo prefería publicar primero, pero era lo que había. Y entonces así fue como entré con malas intenciones, que tenía otro título, Sí, todo, una pero bueno. estrategia, aplicaste una buena estrategia, hay que Sí, pero decir. sí, porque no le voy a encajar el manuscrito si no sé tampoco si lo. Entonces pregunté, y fui es así, muy específico. Tengo un romance histórico, para un público de tal edad, con estos temas, ¿te interesa? O sea, y es de esa forma. Mira, ahí en el Y chat están haciendo varias Se preguntas. llenó el chat. Sí, 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 están súper activos, está buenísimo. Tamara está preocupada porque a ella va a un taller y cuando está en el taller escribe, pero después las consignas le cuesta sentarse y escribir. Creo que el comienzo de sentarse a escribir y hacerse ese tiempo es como clave, ¿no? Pero bueno, ella quiere saber cómo entrenar esa disciplina para sentarse y escribir, digamos. Si tenés algún tip para eso. Sí, es difícil porque cuando una tiene otras obligaciones y otras cosas, a veces generarse una rutina para la escritura no es fácil. Sí es verdad que tenemos muchas distracciones hoy en día, nuestro tiempo libre, a ver, hay como una competencia eh, por el tiempo libre, digamos, de la gente entre TikTok, Netflix y los libros. Y realmente los libros salen perdiendo porque no es una satisfacción instantánea, sino que, bueno, con las redes y eso tenemos más satisfacción instantánea que un libro que tiene su proceso, su tiempo, ¿no? Y hay que esperar para conocer el final. Entonces, bueno, ay, aquí venía esto, porque otra vez me distraje con el chat, porque veo que Roberto estaba preguntando si funciona este modelo en 2025, ¿viste? ¿Para qué venía? Ahora le contestamos igual, a ver. Dale, dale. Escúchame, Ana, ¿vos preferís que la gente pueda hacerte ella misma la pregunta si abrimos el micrófono porque nosotros estamos mediando las preguntas, pero no sé qué preferís? Eh, Como quieran ustedes, lo que pasa es que yo tendría que concentrarme acá y no mirar, pero me resulta imposible. Como que alguien No escribió algo, leer, no leer. ¿Hay algo para no, leer no, o no lees? la pregunta era más básicamente esto de la disciplina. Yo no sé si tal vez con un cronograma o algo le es más fácil, ¿no? Por ahí poniéndose un cronograma.
de la disciplina de escritura. Es que para mí es muy difícil, o sea, lograr generar eso. La vida es muy cambiante. Yo si dijera todos los días me siento de 6 a 7 a escribir, no sé si puedo, porque no es que te sentás y Claro. escribís. Te sentás, te preparás, te buscas el agua, procrastinás, haces un montón de cosas antes de escribir realmente, propiamente dicho. Entonces, una escena se te interrumpe porque tenés que investigar algo. Yo qué sé, si en 1912 qué plancha usaban en tal lado, lo tenés que investigar. Entonces es muy difícil cumplir a rajatablas con una rutina. Me parece que es importante el deseo. O sea, si tenés deseo de escribir, algún momento vas a tener. O sea, te lo vas a hacer al momento. Y bueno, tratar de ir pensando la historia. Por eso yo me motivo con música, me hago videitos de los personajes, como contando la historia con videos que saco de cualquier lado, ¿no? Obviamente, no son míos, son derechos de autor, pero los hago para mí. Eh, y así es como voy motivando y generando esas ganas y ese deseo. Creo que cuando una tiene deseo de hacer algo, va a encontrar el momento. Así que bueno, no sabría decir generar una rutina, porque creo que yo no podría por el tipo de vida que llevo. Entonces es como difícil, pero sí mantener el deseo de escribir vivo y hacerse un rato, aunque sea una vez por semana, si no podés todos los días. Está buenísimo. Acá Alexa también pregunta, cuando haces trilogía, si ya sabes desde un principio que tu primer libro va a tener más partes o si eso lo vas armando con el tiempo, se va dando. No, suelo tenerlo planificado. Si yo dije que era muy ordenadita, por eso les puedo mandar hasta el brief con todo detallado antes, quizás de que esté terminado el libro, porque soy bastante ordenada. Entonces sí, porque, a ver, a mí me han ofrecido cuando una historia fue muy exitosa, ¿querés hacerle parte 2? No, porque realmente no amerita, o sea, no tengo más nada que contar de esta historia. Sí podría ser un spin-off, por ejemplo, entonces de sacar un personaje, contar la historia de ese personaje y ahí me echar un poquito de otras cosas de los anteriores, pero si no es necesario, no, yo no soy partidaria de hacer segundas partes porque sí. Entonces normalmente sí está en mi mente planeado, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos otra pregunta de Roberto. Hola Roberto, qué bueno que estés acá con nosotras. Eh, Dice, si él le plantea si este modelo funciona en 2025, el de acercarse por ahí a una editorial y preguntar si, él dice, teniendo en cuenta que en este momento hay un boom de escritores, cómo se hace, digamos, ¿no? Ante tanta competencia para abordar a un editor o bueno, eso. Creo que entiendo que va por ahí la pregunta. Sí, sí, leí justamente esa pregunta. A ver, por un lado sí, y por otro quizás no, depende a qué editorial escribas. O sea, si te fijas que la editorial está publicando solamente, no sé, por ejemplo, influencers que tengan más de tantos seguidores, o no importa la cantidad, pero que sean influencers, y quizás un autor común y corriente no va a tener tanta posibilidad, pero si ves que la editorial sí publica autores que quizás no son influencers, no son bookfluencers ni nada de esta movida, bueno, en ese caso sí puedes tener una posibilidad, o sea, depende. Yo lo único que estaba diciendo desde mi experiencia es que quizás no está bueno encajarle el manuscrito a un editor de la nada, preguntar. Con preguntar no se pierde nada, al contrario, se puede ganar mucho. Pero bueno, depende de la editorial realmente, ese modelo, ¿no? Si funciona o no funciona. Vos no escribís para niños, es siempre juvenil y adulto, ¿verdad? Juvenil y adulto, exactamente. Sí, Creo que sí. si ya mantener la atención de un adolescente es difícil, mantener la atención de un niño me parece una cosa espectacular, o sea, no sé, pero claro, no, Un yo público muy siempre exigente además, ¿viste? que- Es un público muy exigente el infantil. A mí me dan un poco de miedo como lectores también, ¿eh? Como, ¿viste? yo una vez escribí un cuento para un concurso de una editorial, que era un cuento infantil, decía de 5 8 años, ¿verdad? Bueno, y tengo una amiga que es profe en un jardín de infantes y me invitó a leerles el cuentito a los chicos. Dios mío, digo, ¿cómo hace todos los días de su vida esto? Porque es muy impresionante. Bueno, fui La para aplaudir admiración, ¿no? La admiración por el trabajo del docente, porque bastante así por la profesora de nivel inicial. sí. Realmente yo soy profe de secundaria, estoy acostumbrada a que al chico se porta mal, le digo, Menganito, dale, ponete las pilas, ubicate, y Menganito más o menos se ubica, si Dios quiere.
Pero un niño, o sea, no, era tremendo. Cuando yo leía el cuento, escuchaban, participaban, estaban atentos, funcionó el cuento, lo entendieron y todos 5 años tenía. Pero cuando tocó el momento de hacer la actividad, que era dibujar una escena del cuento, les pidió la profe, la seño, la verdad es que yo no sé cómo hacía. O sea, niña, el baño, el coso. No sé realmente, admiración total. Así que sí, mantener la atención de un niño me parece algo fabuloso. Pero es heroico. Realmente. Una energía. Mira, ahí Roberto está preguntando cómo ves al autor influencer y vos cómo te relacionás con tus seguidores de Instagram. Si llevas así unas redes sociales intensas o no. Creo que hay espacio para todo en el mercado, que es necesario publicar personas nuevas o voces jóvenes, también personas que sabes que van a vender muchos libros, porque eso te permite publicar otras personas que quizás no tengan la misma cantidad de ventas, pero que sí sabes que tienen una historia que vale la pena llevar al público, ¿no? Entonces me parece que todo es necesario en el mercado editorial y que hay de todo. Eh, Cada uno elige qué leer, entonces, bueno, eso es una elección del público, qué quiere hacer. En cuanto a mis redes sociales, sí, tengo Instagram, tengo, bueno, Facebook casi no se usa, pero tengo Facebook. Eh, Twitter casi no lo uso, porque la gente se maltrata mucho ahí, no me gusta, entonces Mm. como que lo tengo bastante abandonado. Pero bueno, el que más uso es Instagram. Y sí, me encanta a mí que me escriban todos los días. Por suerte tengo algún mensajito o varios mensajitos de lectores que están con uno o con otro libro. Me fascina eso, me encanta estar en contacto con la gente, me encanta que nos encontremos en la feria del libro. Esos son espacios para mí muy valiosos, que antes una estaba muy aislada cuando escribía, ¿no? Y sin embargo ahora conoces quién está del otro lado, ¿no? Y después te vienen a ver en la feria y a veces reconozco sus caras de Instagram, no me acuerdo todos los nombres, pero reconozco quizás la cara, ¿no? Me dicen, yo soy tal de tal cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es como algo que permite, ¿no? Que estemos en contacto y eso me parece fundamental. Ahí María Lavesi está haciendo una pregunta muy interesante, que es, ¿cómo evaluás si el material que estás escribiendo es atractivo para los lectores? ¿Cómo te das cuenta si lo que estás escribiendo se entiende bien como vos lo tenés pensado, si se lo lees a alguien, si tomas una distancia, si es una pausa de tiempo y después lo vuelves? Bueno, algo así de eso comentaste al principio, que haces una pausa, lo dejas y después lo vuelves a agarrar. Sí, sí. Creo que sea atractivo pasa un poco porque me resulte atractivo a mí como algo novedoso, como algo que eh, hoy es necesario hablar o se está hablando. Entonces yo creo que pasa por ahí el hecho de que me parezca a mí, ¿no? Que va a ser atractivo para los lectores. Después el hecho de que esté bien escrito, o sea, que se entienda lo que una quiere decir, y creo que eso es justamente el estudio, la práctica, la lectura, ¿no? Entonces yo por eso puedo editar libros, porque soy de letra, porque no tengo dudas de lo que es comunicar por escrito. Entonces, creo que, o corregir libros, ¿no? También ser correctora. La verdad es que no tengo dudas de que estoy comunicando bien, digamos, ¿no? O, bueno, dentro del género que yo escribo. O sea, obviamente existen diferentes estilos, existen diferentes registros, cada escritor va a tener el suyo, cada género tiene el suyo. Entonces, bueno, me parece que va por ahí, ¿no? O sea, en eso estoy muy segura. O sea, siempre tenemos cosas para mejorar. Si vieran todo lo que lo estoy corrigiendo a nada más que una noche, como dije, lo escribí en 2006, lo reescribí en 2012 y lo estoy más o menos reescribiendo ahora, porque es lo normal. O sea, una va evolucionando, va cambiando. Es como ustedes que, bueno, sé que muchas son ilustradoras, sus primeras ilustraciones no son lo que son las ilustraciones de hoy. O sea, creo que uno como artista o una como artista va cambiando constantemente, el estilo no está nunca definido, o sea, se va formando. Sí hay un estilo reconocible para las personas, pero creo que está en constante cambio y evolución. Entonces, bueno, eso, y no sé si me olvidé alguna, porque me parece que era una pregunta compuesta. Respondí dos, no sé si me falta una. Sí, no, no, me parece que está bien. La otra era la de si lo dejabas en pausa, pero me parece que eso lo habías contestado. Me había contado, sí, sí, pues Acá sí. Clarita estaba preguntando si Ah, harías una segunda parte del último verano. Y después hay otra pregunta de Alexa, pero te dejo que contestes esa primero. ok.
No, creo que no, que esa historia ya contó, ya está, ya cerró, está todo lo que había para contar de esa historia en ese libro, pero nunca digas nunca, yo siempre digo, nunca digas nunca, no, no sé, porque quizás dentro de 5 años digo, ay, quiero contar esto y estos personajes son ideales para hacerlo, entonces ahí funciona, pero por ahora, hoy no, otro día, no sé. Bueno, ahí Alexa dice, cuando vas creando personajes, haces una carpeta donde pones toda la información del personaje, aunque no salga en el libro, por ejemplo, historias de su pasado, su cumpleaños, sus colores favoritos, hobbies, etcétera. No, entonces conozco mucha gente que hace esas fichas, pero yo no, es como que la ficha está en mi cabeza. O sea, sí tengo fotos, me bajo fotos de los actores o modelos, lo que sea que elija. Eh, tengo la playlist, todo, me hago videos, como conté hoy, pero no soy de hacer fichas de personajes. Todo eso está en mi cabeza. Que yo sé, bueno, a este le gusta Batman, se viste así o asá, o sea, está todo en mi mente. Ana, ¿y tenés alumnos que lean tus libros de secundario que Sí, de pronto digan, profe, estuve leyendo Brillarás, ponele? Porque sí, está sí. bueno decir, tengo ahí la persona que, ¿no? Escribió el libro y si te pasa mucho eso, no sé. Sí, sí, pasa, sí. Bueno, en clase no doy mis libros, no hablo de mis libros porque no estoy para eso, pero sí, bueno, me han pedido, no me lo, se lo puedo traer para que me lo firme. Yo sí, no hay ningún Ah, problema re para que lindo. o a la salida. Claro, ahí sí. Sí, sí, pasa eso. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Y cómo haces para crear lectores desde tu lugar de docente? ¿Cómo es eso, ¿ves? No está fácil, me parece, el panorama, ¿no? ¿Cómo No. formás lectores? No, no está fácil, pero creo que pasa mucho también, a veces ven, esto cuento lo que sucede con los chicos, ¿no? Que me cuentan de la escuela. Ven un libro en redes sociales, por ejemplo, el otro día un chico que no lee nada de lo que damos en clase, pero viene y me dice, estoy leyendo esto, y me trae un libro así autopublicado. Y yo le dije, ay, digo, porque es raro para un autor autopublicado, es difícil llegar al público. Y este chico tenía el libro, y esto como no, porque en TikTok, y otra chica me dice, yo también lo compré, porque en TikTok, o sea, vieron el libro, les gustó, qué sé yo, eran unos poemas, eran como, era de género lírico, sí, eran poemas, y se habían comprado un libro autopublicado, o sea, entonces la realidad es que después había otra chica, un año, que tenía también una de una editorial muy chiquita, y era por esto, pues se lo había recomendado a alguien. Entonces creo que funciona más por ese lado. De hecho, bueno, en la escuela que estoy a la mañana, pues trabajo en otra a la tarde, pero la de la mañana hicimos una biblioteca juvenil donde los chicos pueden ir a buscar libros. Los primeros días explotaba, o sea, pero llena que hacían fila para entrar. O sea, entonces creo que pasa más por ese lado, ¿no? Que quizás porque yo en clase, tal cosa, porque los libros que vimos en clase muchas veces no son los más atractivos para ellos, pero si tenemos esos, generamos esos otros espacios, ¿no? Y ellos van contagiándose de esto, quizás de la lectura, ¿no? Y lo pueden compartir con una, y lo hablamos, y yo miré el libro de poemas que había traído el chico, entonces creo que ahí se genera el lector, más que quizás dándole el poema del Cid, porque pobrecito te querés matar con el poema del Sí, Cid. tal Claro. cual, como nos pasó a todos cuando nos tocó leerlo, que decís, Dios, a mí siempre me Absolutamente. gustó leer y era como, dale, no me des esto, te pido por favor. Pero no, no queda otra, no queda otra porque es el programa educativo y hay que tener una base de cultura general. Y no es un libro que el chico va a agarrar por su cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? En la escuela les ofrecemos herramientas para poder entender textos que quizás Claro. por supuesto no agarrarían, pero no es no más, siempre lo más divertido. No, no es lo más entretenido. Es un garrón el poema del sí, pero bueno, es de historia de la humanidad. Ana, ahí Clarita está preguntando si algún admirador te envía algún borrador de su novela o cuento si lo leerías. Y de paso aprovecho para preguntar si das algún taller o alguna cosa o seminario corto también. No porque me consumiría, como dije, hoy los editores no tienen tiempo de leer manuscritos y bueno, los escritores tampoco porque realmente estamos con otras cosas también de la vida. Entonces, si le dijera que sí a uno, tendría que decirles que sí a todos, me parecería injusto. Entonces, no, no tengo tiempo de leer manuscritos de seguidores ni nada de eso, pero bueno, sí, si surge algún autor, alguna voz, por ejemplo, no desde el lugar como escritora, sino desde el lugar como hacer scouting, ¿no? Editorial, sí podría ver un brief de su material, digamos, o sea, de qué se trata, todo eso, y bueno, ver si encaja con la línea editorial,
eh, de alguien, pero no yo leer el manuscrito. Sí he hecho, por ejemplo, coaching de escritura, he dado talleres, en este momento no estoy dando ninguno, pero sí di varios, dependiendo del momento de mi vida, pero sí he dado talleres. Así que bueno, eso sí podría surgir, o el tema del coaching de escritura también, que lo he hecho con varias autoras y resultó muy enriquecedor, estuvo muy bueno, pero siempre desde el lado profesional, desde el lado laboral, ¿no? O sea, por más que quiera, no tendría tiempo de ponerme a leer manuscritos de seguidores, no me daría la vida. Ana, ahí dejaron una pregunta el otro día que era si, ¿cómo generás, ¿no? Finales que impacten? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más te importa? ¿Que un final te impacte o que toda una historia tenga como un recorrido, que conozcas a los personajes? O sea, ¿qué es más importante para vos a veces? Depende de la historia, quizá, pero contanos eso. Eso te iba a decir, para mí depende de la historia, no tengo una preferencia. Hay historias que necesitan que el final quizás no sea una cosa súper rimbombante, pero que tuvo toda una secuencia que sí lo fue. Entonces, si ya tenés todo eso, quizás el final puede ser un poco más tranquilo y hay otras que necesitan que explote todo. Entonces, creo que no tengo una preferencia. Mi preferencia es lo que necesite esa historia en particular, cada una de las que escribo. Genial. Bueno, ¿y algo más que nos quieras contar, así como para ir redondeando esta charla? No sabría de qué, o sea, qué sé yo. Había Excelente, no muchos, había ojalá. muchos interesados en la inspiración para algunos de tus libros, por ejemplo, Serás y vivirás, Besos de Brillantar. cristal, bueno, para Brillares, este, no sé si tenés alguna cosa que te haya inspirado, en particular que te recuerdes que digas, esto me largó tal historia. No sé, las últimas que tengo publicadas son Besos de Cristal, que es un romance histórico ambientado en 1912 hasta un poco parte de la Primera Guerra Mundial. No sé si dije en Irlanda, bueno, si no lo digo ahora. Bueno, y esa historia tiene que ver con que quería contar algo con esas temáticas que trabaja la novela y no se me ocurría el año ni el lugar. Entonces, soñé, literalmente lo soñé durmiendo, vino Irlanda 1912 y así fue como me levanté al otro día y ¿Y te acordabas del sueño? Viste que que uno a veces se acuerda en los primeros minutos, después te olvidás. Hay que anotárselos. esa vez que no me acuerdo del sueño, me acuerdo que soñé Irlanda 1912, como si me lo hubiera dictado alguien, ¿viste? Como en 1912 y así fue como Claro. arranqué por ese lado la historia que la tenía, todo lo que yo quería hacer y demás, pero todavía no había arrancado sin tener lugar o empecé así muy a tientas y digo, no me sirve tan a tientas, porque si es algo histórico tengo que ambientarlo bien. Va, esa una, después la anterior se publicó, esa salió con Editorial El Ateneo. La anterior, que salió con Del Fondo, se llama Victoria. Ese es un thriller romántico y quería trabajar los temas que están ahí, que tiene que ver con temas serios como la trata de personas, la coerción. Estoy súper orgullosa de cómo pude plasmar la coerción, porque es un delito tan difícil, ¿no? De contar, y me parece que quedó muy bueno en ese libro. Entonces, la verdad que ese es un libro que me enorgullece mucho como autora. Bueno, y la anterior es Australia, que tiene una tapa hermosa hecha por Val, como hizo también la de Hollywood Miente, y de Háblame de lo Invisible, que también preciosa, me encanta. Fue Soñada, ¿no? muy lindo darle vida a esos personajes. Yo disfruté un montón. Ay, me alegra un montón también, porque así nos conocimos y de verdad que me dio un trabajo soñado, realmente. Y bueno, la de Australia también, preciosa, tiene hasta una gatita, y no, está Ah, ¿cómo espectacular. no? Sí, es como si fuera mi gata, porque esa gata de la novela está como inspirada medio en mi gatita, así que sí, quedó como ahí centro encima está en el medio de la tapa, como si fuera de la gata la novela. Así que bueno, sí, sí, se robó la novela la gata, así que bueno, está espectacular, ¿no? Una preciosura. Así que bueno, esas son como las últimas historias, digamos, que tengo publicadas. Ahí Roberto está haciendo Roberto Argüello está haciendo una pregunta picante, muy interesante, que es en este momento de tu vida profesional, si podés vivir de tu trabajo de escritora.
Sí, hubiera podido muchos años de mi vida, pero el tema es, bueno, a ver, el tema es que es tan incierto, o sea, el mercado es tan incierto, los cambios externos, como dije, o sea, hubo un cambio editorial y ahí yo, bueno, fui a otro lado porque quizás no me convencía mucho el lado hacia el que se estaba yendo, entonces digo, prefiero otro estilo, entonces hay tanto lo que una no controla, yo siempre digo, a ver, los libros, es como si una tiene un kiosco, vos sabés qué cartel le querés poner, cómo lo vas a publicitar, qué productos vas a poner adentro. El libro es algo que la tapa no siempre lo elegís vos, cómo se promociona no siempre lo elegís vos, en dónde va a estar exhibido, no siempre, entonces hay tanto que una no puede controlar de lo que es el libro, que es muy incierto. Yo me sentiría muy insegura, muy estresada si tuviera que vivir solamente de los libros. Además me encanta enseñar. Entonces realmente por más que muchos años de mi vida hubiera podido vivir solo de los libros, nunca elegí que fuera eso solamente lo que sostiene mi vida por esta razón, ¿no? Porque es realmente muy, muy cambiante todo. Así que bueno. Buenísima la respuesta. Acá Alexa dice, ¿en qué momento te diste cuenta que escribir te gustaba o si ya era parte tuya o si fue de siempre? A los 8 años que empecé a hacer una revistita, incluí un día un cuento como si fuera un suplemento y así empecé a escribir historias de ficción, que por supuesto en ese momento no sabía qué era la ficción, pero bueno, además se trataba de un extraterrestre, porque no saquen cuentas de la edad, pero en esa época se usaban mucho las noticias de extraterrestres en la tele y eso, entonces bueno, escribí el cuento basado en una de esas noticias. Y después lo escondí abajo del televisor y algún día mi mamá limpiando se ve que lo voló y lo tiró porque no apareció nunca más el cuentito, no sé qué se hizo, pero bueno, estaba eso. Y ahí empecé a escribir cuentos, digamos. Después, tipo 12 años, por ahí tuve un paso por la poesía, canciones, como suele ocurrir cuando somos chicos. Yo me considero mala en lo que es poesía, así que bueno, quedó ahí. Y después a los 13 años leí una novela romántica que me enamoró, digamos, de ese género y así fue como empecé a escribir novelas a esa edad. Oh, qué bueno. Bueno, justo esto está bueno porque engancha con la pregunta de Clarita, que es si tenés Sí, algún escritor o escritor favorito y qué género te gusta más leer. Me gusta leer todo lo que me parezca bueno en su género, entonces no tengo una preferencia. Sí, mi corazoncito siempre está como con el romance, pero como no hace falta, o sea, que sea una historia romántica, disfruto de lo que sea. Y como autores así, más que autores, yo tengo libros que son como que han marcado mi vida, ¿no? Que son importantes en algún momento de mi vida. Por ejemplo, cuando era chiquita, a los 8 años, leíamos con mi mamá siempre antes de dormir Amy, el niño de las estrellas. Entonces ese fue un libro como que a mí me marcó en ese momento. Después a los 13 años, Corazón de Fuego, de Linda Howard, que fue la primera novela romántica que leí, también marcó ese momento de mi vida. Después cuando estudié letras, bueno, antes también en la secundaria, ¿no? Pero me gustaron muchos autores como Sábato, Cortázar, literatura alemana, inglesa, ¿no? Ya estaba descubriendo otras cosas. Y bueno, y quizás como autora, admiro a dónde ha llegado Flor Bonelli, por ejemplo. Me parece admirable lo que ella logró con tantas lectoras que la siguen tan fielmente durante tantos años. Entonces, y cómo logra recrear escenas que nos transmiten sentimientos. Entonces, quizás admiro desde lo profesional a otras escritoras o escritores, ¿no? Pero bueno, pasa más así, más por obras que quizás por autores en particular. Buenísimo. Acá Alexa dice, te pregunta si te pasó mientras estabas escribiendo que tus personajes tomen el control de la historia y que como que de repente empiecen a hablar sí, eso, tomar el control de la historia, básicamente. Sí, totalmente, sí. Es que yo creo que así está el personaje bien creado, porque cuando vos le tenés que ir dando la mano todo el tiempo y forzándolo a hacer las cosas, no es un personaje que fluye. En cambio, cuando el personaje empieza como a mandarse solo, me fascina, porque digo, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto si no era lo que yo tenía en mi mente? Pero creo que eso es que tengan vida. Entonces me encanta que pase eso. Y sí, pasa. Por suerte pasa. Ay, qué genial, bueno, qué lindo escucharte. vamos a ir redondeando. Sí, Ana, la verdad que estamos todos así escuchándote, Muchas pero vamos gracias. a ir redondeando porque vamos a estar horas escuchándote. Es un placer. Nos diste un montón de contenido que es interesantísimo para quienes no nos dedicamos a la escritura y supongo que para los que sí tienen esta vertiente es como están anotando más o menos. Qué Eh, lindo. Bueno, me alegro un montón. Para mí fue un placer.
Y vamos a cerrar con, ya estamos instaurando esta tradición en Tres en Línea, que es cerrar con un pequeño cuestionario tipo ping-pong, donde te vamos a ir haciendo preguntitas, que hacemos las mismas preguntas a todos los invitados. Así que bueno, va a arrancar Tane, vamos, y Arranco de verdad yo. muchísimas gracias, Es por haber ping estado. pong, o sea, sí, rapidito nomás. Bueno, ¿cuál era tu libro favorito cuando eras chico o chica? Bueno, ahí estuviste mencionando igual algunos, pero no sé si hay alguno especial que digas, este libro así me No, marcó, lo que ya nombré. los que ya nombraste. Y bueno, ¿y cuando eras chica, te imaginabas otra cosa? ¿Querías ser escritora o, no sé, astronauta, qué sé yo, bombero? No, he pasado por muchas profesiones. En una época me acuerdo que nos hicieron hacer en la secundaria unas tarjetitas personales. Yo era médica, pediatra, yo no puedo ver una aguja, déjame hinchar. Bueno, me había puesto eso, qué sé yo, flashé que era médica, pediatra. Así que he pasado por un montón de profesiones, pero si escribo desde los 8 años, creo que siempre hubo una Por eso, marcada la tendencia. escritura estuvo ahí muy, muy tempranamente. Sí, la verdad es que sí, así que Sí, digamos que siempre tuve, igual quise ser profe de inglés, eso sí, quería en realidad estudiar inglés, después fui a estudiar letras, pero bueno, es como, era un interés también claro, que siempre escritura y educación, vamos a decir. va por ese lado. ¿Y tuviste algún profe que te marcó? Ya sea primaria, secundaria, facultad, que de esos profes, viste, que no sé, que te marcan el camino. Me acuerdo mucho de la profe, bueno, hay una maestra de la primaria, la señora Lili, me marcó, sí, era una divina. Después la profe de geografía en la secundaria, Marita, una genia Marita. Y después en el profesorado, así en la facultad, y eso no, quizás no tanto. Sí he tenido muy buenos docentes realmente, la profe de literatura alemana, sabía cualquier cantidad, o sea, gente de la que podías nutrirte un montón en cuanto a conocimientos, pero no sé si es que me han marcado mucho en esto de la escritura, ya ahí no tanto. Está Ana, buenísimo. ¿a qué personaje de la historia te gustaría conocer? Personaje de la historia de la Persona, humanidad. una persona de la historia universal de la humanidad. ¿A quién decís? Me gustaría sentarme a charlar con... Ay, no, no sé, no sé. Sí te puedo tirar un montón de personajes, todos los de mis libros, que vengan y se sienten, que me hagan No, a ver. papel cada uno. Y aparte con lo Claro, que te gustan, las novelas históricas, o sea, escribir Claro, sobre, tipo, con retratar Catalina la épocas. Grande, no sé, tipo, tomar un café, así como... no, no, sí, ¿Te los gustaría? personajes de ficción mejor que vengan. Claro, bueno, ¿y te gustaría vivir en otra época? Sí. Ay, siempre, sí, yo creo que si tuve vidas pasadas, vivía en el Imperio Romano, fija, Ah, en alguna de esas épocas, sí, seguramente, pues me Falta la fascina. novela en el Imperio Romano. Bueno, hay algo de eso, pero no ¡Ah! podemos contar, pero sí, seguramente. Después en alguna época de guerra, estoy segura. He escrito bastante de la Primera Guerra Mundial, también en Tercera Guerra Mundial, que es la saga TGM, que es 2023 y 2024, esos libros que nombré hoy también. Así que alguna guerra viví, porque además me sale como con fluidez contarla, digo, así que alguna de esas épocas que también. se mezcla con las pasiones humanas, ¿Cómo? que se mezcla con las pasiones humanas, todos esos ambientes tan extremos también, ¿no? Tremendo, sí, 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 pero no Y sé si me Ana, hubiera gustado vivir en esa época, pero son épocas con las que me siento conectada. ¿te enamoraste alguna vez de un personaje de ficción? Ay, pero sí, de todo, toda la poligamia literaria, o sea, de todo. Sí, por favor. Pero bueno, hay otros que sí, hay unos que me gustan más, que son como mis top, ¿no? De, ay, este lo amo por sobre los demás, pero sí, sí, de todo, realmente. ¿Y qué consejo le darías a tu yo, o sea, a Anabela de los 14 años? ¿Qué le dirías a Anabela de los 14 años? Trata de no sufrir tanto, no sufras tanto, y bueno, seguí adelante que te espera algo lindo. Bien. Ya, una foto. Pasó un ruido en la calle terrible. Así que, nada, la verdad que realmente, bueno, siguen haciendo preguntas en el chat. No sé si tenemos tiempo para alguna preguntita más, ¿Quieren que quizá, y si no, invitamos? Te hacemos estas dos últimas preguntas preguntas, más, Ana. ¿Está hacemos dos bien? preguntitas más y ya, porque Roberto pregunta si cuando tenés que ir a negociar un nuevo libro, si tenés un agente o vas vos con tu personalidad a la editorial, y cómo haces para negociar las condiciones como autora.
eso, básicamente. Ok. Si bien he recibido algunas propuestas de agentes literarios, nunca sentí que tuviera la necesidad de tener uno, pero sí es cierto que la verdad a los autores nos incomoda un poco hablar del tema de condiciones, de número, de tal, de cual. Sí, por escrito, por ejemplo, o por teléfono, cuando hemos charlado para publicar, le he dicho, mira, me gustaría que tuviera tal cosa, tal otra, el contrato, y me han dicho que sí, o sea, hemos negociado, me han mandado el contrato por escrito, yo he hecho comentarios de lo que me gustaría negociar, de esa forma, pero la verdad es que sí, es bastante incómodo para una que se dedica al arte y a escribir estar negociando eso, pero es un poco inevitable, porque si voy a decirle que no a un agente literario, no voy a buscar ninguno, bueno, no me queda otra. Así Es que lo que nos bueno, pasa a nosotras también, a los ilustradores nos pasa lo mismo. Es la parte más odiosa. es odioso, sí, no sé por qué no tendría que darnos esa sensación, porque es nuestro laburo, nuestro trabajo, pero bueno, somos así. ¿Qué va a ser? ¿Por qué soy así? ¿Vieron el sticker, el meme ese de por qué soy así? Bueno, es así. Y acá Alexa está preguntando si te gustaría volver a la Feria del Libro de Guadalajara y de paso agrego, ¿te parece importante ir a las ferias y estar en esos ambientes o Ay, me encantaría, ojalá pudiera volver a la FIL Guadalajara, fue una experiencia hermosa, me encantó, la gente es divina, también estuve, bueno, en casi todas las de Latinoamérica, la de Bogotá también fue espectacular, estuve en la Feria de La Paz, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, bueno, no sé, en un montón de lados, la verdad es que siempre me llevo el cariño de la gente, la experiencia fabulosa, la verdad es que sí, la FIL Guadalajara es enorme y espectacular. Por lo tanto, la respuesta a la otra pregunta es que sí, me parece fundamental estar en estos espacios, poder participar. Si bien ahora estoy tomando como una, no sé, como que me estoy escondiendo un poco de la escena, digamos, pero bueno, sí fueron experiencias maravillosas. gracias? Genial. Ana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Fue un placer enorme poder escucharte. Un placer, fue La verdad, entretenidísimo aparte. La Súper verdad, generosa con todo lo que muy, muy entretenido. Ay, me Me alegro encantó un saber todos tus montón. procesos, o sea, Porque una vez se divino. piensa, se van a aburrir, hablo mucho, ¿vieron? No, no, al contrario, súper Ah, rico bueno, todo, me la alegro un verdad. Así que montón. bueno, y agradecemos también a todos los que se conectaron y las preguntas, se puso súper interesante el chat, la Hermoso, verdad. me encantó. Muchísimas gracias. muchas Así que gracias, Ana, Con por habernos el, acompañado y a bueno, todos los que se sumaron. Gracias, un acuérdense que placer. agradecidos. esto va a quedar subido después a YouTube, así que pueden visitarlo y volver a disfrutarlo, por así decirlo. Bueno, y ya saben que la próxima tenemos a Kike Alcatena, que ese también va a estar buenísimo seguramente. Otro Bueno, profesor de literatura inglesa. Quique es profesor de Ay, literatura no. inglesa. ay, Bueno, qué ya lindo, me por voy a anotar Dios. Sí, entonces para la charla. Ya me voy es a un, Hermoso. anotar. es un genio, es un genio. Dibujante maravilloso y una persona hermosa. Así que Así que bueno, 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 muchísimas muchísimas gracias a gracias. todos, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Chao. Chao, chao, Adiós. chao. Gracias.